Hoy es un buen día para la independencia judicial, para el Estado de Derecho. Después de 5 años, el Partido Popular y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo para renovar el Poder Judicial con un papel de Europa que ha sido absolutamente clave. Hay quien dice que el acuerdo es histórico y por lo noticioso sin duda lo es, pero la pregunta en este caso es si es bueno para la independencia judicial, como dice el negociador del PP, Esteban González Pons. Y subo la apuesta. ¿Es la justicia ahora, con esto, más independiente que antes? Bueno, pues estas son las claves de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la teórica, de momento, despolitización de la justicia. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 27 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El pacto pues tiene algunas particularidades, se ha firmado en Bruselas con la mediación de la Unión Europea y bajo la asistencia de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova. Por el PP, González Pons, y por el PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes. Este acuerdo, claro, lo conoce y además bastante bien mi compañera Ángela Martialay, que es la jefa de Tribunales del Mundo. Hola, Ángela. ¿Qué tal, Javier? Ángela, esencialmente, ¿en qué consiste el pacto? Pues ha sido un pacto en el que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, que no es otra cosa que el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el órgano que garantiza la independencia de quienes forman parte del tercer poder del Estado, y que es una renovación que ha tenido tanta importancia porque durante los 5 años hemos asistido a un bloqueo político sobre el propio Consejo. Hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve y se reforme de tal forma que quede asegurada la independencia de sus miembros y la ausencia... Muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. En estos tiempos de tanta polarización y dada la situación de la política española, pues lo cierto es que se antojaba bastante complicado este pacto. En teoría vamos hacia una mayor independencia, hacia un menor control político. La renovación, por otra parte, va a ser inminente. Con este acuerdo, Ángela, ¿gana más alguna de las dos partes? ¿Gana más el PSOE? ¿Gana más el Partido Popular? Bueno, yo creo que han ganado las dos partes, creo que ha ganado la justicia y, por ende, la ciudadanía, que era la que se estaba viendo perjudicada por este bloqueo político. Hay partes que son tradicionales, como ha sido el reparto de los vocales, 10 serán para el Partido Popular y 10 para el Partido Socialista, pero luego hay otra serie de medidas que se han introducido que van encaminadas a la mejora de la independencia, por ejemplo, el endurecimiento de las puertas giratorias de esos miembros que forman parte del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General del Estado. Y yo creo que permiten mantener un relato a ambas partes. Me explico. Ha logrado que el PSOE haga una enmienda a la totalidad de la política de Pedro Sánchez, que por primera vez en la historia democrática colocó a la ministra de Justicia de forma directa como Fiscal General del Estado, a Dolores Delgado. Pero además... creo que el Partido Socialista también ha obtenido cosas con este acuerdo. Por ejemplo, que no se fuerce de forma inmediata un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo. Con lo cual ahí yo creo que permite a ambas partes decir de cara a sus votantes y a su electorado que ellos han ganado. El asunto de la politización de la justicia ha sido uno de los grandes debates de nuestra democracia. El equilibrio de fuerzas, cómo se elige el órgano de gobierno de los jueces, que luego elige, por cierto, a los magistrados del Supremo, entre otras cosas, y cómo se evita o cómo se favorece que el Poder Ejecutivo, especialmente, influya en la independencia judicial. La Constitución del 78 indica sobre el Consejo que de sus 20 miembros,
4 los elige el Congreso y otros 4 el Senado, por mayoría de 3/5, y los 12 restantes deben ser elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos, esto es importante, que establezca la ley orgánica. Pues bien, una ley orgánica del año 1985, durante el gobierno de Felipe González, le dio, digamos, todo el poder de elección al Parlamento, dejando a los jueces sin peso, ¿no?, en esa decisión, esencialmente. Cabe recordar aquí, también por explicarlo, que el Partido Popular ha tenido la oportunidad de cambiarlo, de cambiar esto, pero cuando ha tenido la ocasión, pues no lo ha hecho. Hablemos, Ángela, de la calidad del pacto actual. ¿Es hoy la justicia más independiente que antes? ¿Es este el acuerdo, digamos, menos malo de todos los posibles? Yo creo que es pronto para decir si la justicia es más independiente que no, entre otras cuestiones porque yo creo que al final cuando alguien alcanza un puesto de relevancia dentro de la carrera judicial, ahí la independencia la tiene que demostrar cada magistrado en su día a día. Yo no me atrevo a decir si gracias a este acuerdo la justicia es más independiente o no, porque todavía no hemos visto además el resultado. Ahora tiene que aprobarse, tiene que entrar en vigor y veremos cómo empieza esa nueva andadura el futuro Consejo General del Poder Judicial. Ahora, dicho esto, yo creo que las medidas que se han diseñado van en el buen camino, que son medidas que ayudan a afianzar la confianza que los ciudadanos pueden tener en la justicia y que eso a su vez se ha ido perdiendo en los últimos años, porque el Consejo General del Poder Judicial, con esa prórroga insólita de 5 años, se ha ido cada vez politizando más y eso yo creo que ha ido perjudicando a la imagen que la ciudadanía tiene de la justicia. Por ofrecer un poco más de contexto y para que entendamos mejor lo que ha estado pasando en este tiempo, el gran caballo de batalla del PP ahora, en esta negociación, ha sido que los jueces elijan a los jueces. Tanto es así que ha sido, digamos, también el gran escollo, puesto que el PSOE pues, no está por la labor, no está en esa línea. ¿A qué solución han llegado? Pues la respuesta es que han dejado en manos del Consejo General del Poder Judicial la fórmula para que los vocales sean elegidos por participación directa de los magistrados. Y le dan un plazo al Consejo de 6 meses para presentar pues, esa propuesta, ¿no?, de reforma. ¿Qué garantías tenemos, Ángela, en este caso, de que se vaya a dar efectivamente ese cambio en el sistema de elección? Porque, de todas formas, esto es un compromiso y hay cierto riesgo, ¿no?, de que quede en papel mojado. Garantía no hay ninguna, porque esa propuesta que elabore en 6 meses el Consejo se trasladará al Congreso y al Senado, al Parlamento, que será quien tenga la última palabra para modificar o no el sistema. Pero sí hay una serie de señales que nos hacen ver que se trata de una cuestión relevante. ¿Por qué? Porque ese pacto se ha firmado, como sabéis, frente a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, porque, como también saben nuestros lectores, Europa, en el informe del Estado de Derecho, ha venido diciendo en los últimos años que había que renovar conforme a la ley actual el Consejo, pero que había que trabajar en una reforma para adecuarlo a los estándares europeos. Con lo cual, es un compromiso político de que se va al menos a analizar cómo se puede mejorar el sistema. Yo creo que es pronto para vaticinar lo que va a suceder. El PSOE nunca ha escondido que ellos son contrarios a un modelo donde los jueces elijan por completo a los jueces, pero yo creo que hay margen, yo creo que se pueden explorar vías intermedias y creo que si ese informe emana de uno de los poderes del Estado, tiene que ser cuanto menos analizado y valorado por las Cortes Generales. En toda esta historia hay que mirar al pasado y a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. El mandato de los vocales es de 5 años, ese mismo tiempo es el que llevaba de bloqueo, ¿no?, y sin renovarse. Es cierto que en el año 2018, siendo Pablo Casado presidente del Partido Popular, hubo acuerdo, pero la filtración de un mensaje de WhatsApp pues lo tiró todo por tierra, ¿no?, descarriló ese acuerdo. En este tiempo ha estado cerca también, en otras ocasiones, pero no se ha llegado a dar en ningún caso. También ha estado encima de la mesa la amenaza de Pedro Sánchez de cambiar el sistema y de quitarle al Consejo pues la facultad de nombrar jueces si el Partido Popular no pactaba la renovación. Con todo esto, Ángela, sobre la mesa, la pregunta es: ¿por qué tanto tiempo sin renovar? ¿Por qué han estado tanto tiempo sin renovarse este órgano constitucional? ¿Y por qué justamente ahora, en este momento?
Pues por simplificar, porque en 5 años y medio ha pasado prácticamente de todo, yo creo que el problema se ha resumido en que el PP siempre tuvo miedo, más el equipo de Casado que el de Núñez Feijóo, a que ese reparto de los jueces con el Partido Socialista le penalizara de cara a su votante. Pensaban que el bloqueo no le quitaba votos y que el hecho de repartirse los jueces con el PSOE sí podía hacerlo, de ahí que el PP se haya esforzado en tratar de mejorar todo lo posible, introduciendo y exigiendo esas medidas para la mejora, la higiene democrática, para la regeneración del Poder Judicial. Luego, porque hemos vivido en los últimos años tiempos convulsos en los que hemos estado muy cerca de llegar al acuerdo. Ocurrió en octubre de 2022, pero una llamada de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, donde Sánchez confirmó que se iba a reformar, ojo, que no se reformó, se derogó el delito de sedición para beneficiar a los independentistas que lideraron el procés en Cataluña, pues hizo saltar por los aires ese acuerdo. ¿Por qué ahora sí? Bueno, pues porque el PP diseñó una estrategia en la que metió dentro de la ecuación a Europa, a la Comisión Europea, una vez que ya ha finalizado el periodo electoral, vascas, gallegas, catalanas y europeas. Había un clamor dentro de la judicatura de que la situación en el Consejo General del Poder Judicial era insostenible. Y luego había una amenaza de Pedro Sánchez de que había un plan B para renovar, si no era por las buenas, por las malas, el Consejo General del Poder Judicial. Un plan B que el gobierno tenía perfectamente diseñado. Yo creo que ambas cosas han llevado al PP a decir o ahora o nunca. Y por eso se ha llevado a cabo de forma sigilosa esas últimas conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pues estas son básicamente las claves del acuerdo, el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ese compromiso importante para despolitizar la justicia. Veremos en todo caso si se cumple y si resucitamos definitivamente del todo a Montesquieu. Ángela, gracias. Muchas gracias a vosotros, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Ángela Martí Alay ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será viernes, aquí estaremos con una nueva historia. Así que hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.